En esta primera imagen donde hay dos momentos. El primer momento es aquel que se puede dar a través de la teorización. Como docente podemos tener unos conceptos de enseñanza, de cómo es esa educación paterna que se tiene que dar en los hogares y cómo es aquel cuidado a los niños. Esta parte teórica nos puede servir para ser llevada a ese momento de la práctica, el momento de convivencia de padres con los hijos o de los estudiantes con los niños. Pero también esta convivencia que se puede dar nos puede dar lugar a construir teorías. ¿Okay? Aquí, ¿qué es lo que nos invita a la lectura? Nos invita a la lectura en que muchas veces existe una ruptura entre esos momentos de convivencia que se debe dar entre el padre con el hijo. Tenemos en la casa el momento en que el hijo necesita de pronto el acompañamiento del padre y el padre que se resta en el celular, o está mirando pronto un partido de fútbol, o está mirando una novela, o está haciendo otras situaciones y se olvida de que el hijo necesita pues, momentos también de poder responder, de preguntar y que le respondan aquellas cosas que pronto él no logra entender durante el día en la escuela. Esa situación también se puede dar en el aula de clases, donde pues, el docente se para acá frente al salón, frente a todos sus estudiantes y no logra conocer cada uno de aquellas inquietudes que logran tener los estudiantes, no lo ven un poco más allá y se aparta de ese mundo y simplemente se rige por unas reglas que tiene que cumplir, por un currículo, por unos temas que tiene que dictar en una clase, olvidándose y creándose esa ruptura. Por lo tanto, pues hay que crear en ese espacio es como esa reflexión. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Volver a tener un acercamiento padre con hijo, o el docente, el maestro con los estudiantes. Y acá también vemos lo siguiente, el docente está en una clase, está dictando y el estudiante muchas veces no entiende o lo entiende de una manera diferente lo que le está diciendo. Por eso acá está el ejemplo de allá para acá ve quizás un 6, de aquí para allá logra ver el 9. Entonces vemos que el estudiante no está captando. Y también lo siguiente, el estudiante muchas veces no entiende entre el lenguaje entre ellos. Usted lo entendió de una manera y el otro estudiante lo entendió de otra manera. El estudiante también tampoco puede entender lo que nos dicen los libros. El tacto de la enseñanza, si buscas eso, lograr empezar a responder pues una serie de preguntas, empezar a mirar en qué momento debe actuar el docente, el maestro, el padre de familia, en qué momento y cómo lo debe hacer, cómo conectarse con la interpretación del niño, cómo presionar para que él entienda. También casos específicos, cómo enseñar habilidades para resolver problemas matemáticos o cuándo enseñar el método más corto. Y acá nos muestra un ejemplo donde el docente se vuelve como ese guía para ese camino con ese niño. No es de decir, bueno, en el aula no se hace nada. El aula, el docente se vuelve como ese instrumento, ese que acompaña en ese camino a ese estudiante y es donde le dice, el camino más corto es por acá, o puede llegar y desviarse por ese costado, o tiene que saber en qué momento llegar y detenerse. Esa es la tarea que lo hace el docente. Aquí y después se presentan unas situaciones, y son situaciones que puede ver el niño, y es situaciones de una ansiedad negativa, donde él pierde vitalidad. También momentos de dificultad negativa, donde él no sabe qué hacer, pierde el interés por lo que está haciendo. Yo no quiero estudiar matemáticas, pierdo ese interés, no quiero estudiar inglés, pierde pronto ese interés y también momentos de ese estrés negativo donde él quiere ya como explotar. El docente tiene que conocer el significado de esas tres situaciones, por cuanto hay niños que pueden llegar y hay momentos en que pueden ser muy timorosos para él, pero se los enfrentan como un reto. Yo tengo que estudiar y de pronto llegan y tengo que estudiar y prepararme bien y lo logra hacer, mientras que hay otros que llegan y lo que hacen es bloquearse totalmente y no saben para dónde avanzar. Ante el anterior, aquí nos muestra esas situaciones. Cuando se presentan otros, empezamos a agruparnos. Los estudiantes empiezan a decir, pero los maestros empiezan a decir, pero esa es la culpa de ustedes, los estudiantes, que no están mostrando interés en lo que estamos haciendo. Pero acá los estudiantes empiezan también a decir, no, el culpable no somos nosotros, los culpables son ustedes que nos tienen esas clases que son aburridoras, esas clases que no nos dinamizan, esas clases que no nos motivan. No sabemos por qué estamos acá, venimos simplemente nos sentamos y lo que estamos es como dice, calentando el puesto.
Ahí entonces empiezan a surgir esos interrogantes, pero también empiezan a decir, no se culpa al docente. El docente no se culpa, que es el que está haciendo quizás mal esa práctica, sino se está culpando más lo que es al estudiante. Y ahí surge el tema del interés. El interés que viene siendo, pues ahí hay una relación. ¿Podemos hacer el Aquí vemos el interés. En ese interés confluyen con varias situaciones. Una con lo que es la disciplina, la otra con lo que es el esfuerzo, también con la atención, con la concentración y con el rendimiento. Ahora continuamos. Y ahí nos muestran pues, unos ejemplos, lo que nos estaba diciendo también el docente. La atención forzada es una atención fugaz. La disciplina que se impone mediante amenazas es una disciplina cuartelaria. Usted tiene que hacer esto porque tiene que hacer esto. Simplemente estamos siendo disciplinados porque nos sale una orden, pero no estamos disciplinados porque pues, nosotros podemos hacerlo quizás con la actitud que tiene el docente que nos motive a estar pendientes de esa clase para poder desarrollar los temas y aprenderlo de una mejor manera. La concentración obligada es una concentración distraída. Quizás estamos acá callados, quietos. Estamos quietos y el docente dice cómo están prestando atención en la clase, pero quizás por dentro estamos pensando en otras cosas. Y el rendimiento adquirido en situaciones tediosas es un rendimiento efímero. Vamos a mirar, quizás podemos responder en esta prueba, salimos de la prueba y se nos olvida todo lo que habíamos estudiado. Debe fortalecerse el asombro del niño, esa es la tarea que tiene que hacer el verdadero maestro contacto. Continuemos. Aquí nos muestran estas dos situaciones, lo que nos decía la disciplina. Y se presenta en que hay momentos en que si el docente es bien preparado en la clase, si tiene una buena metodología, puede conllevar que sea una disciplina. Pero aquel docente que no es preparado puede generar confusión en los mismos estudiantes. Este docente no sabe explicar bien el tema, no nos está llevando ese conocimiento y eso puede hacer que el estudiante se vaya a distraer y crear una serie de indisciplina en la misma clase. Por ejemplo, la anterior, para mirar, cuando un profesor es capaz de mostrar la relación entre la asignatura con sus propias vidas, genera dinamismo, crea una pasión disciplinada que se transforma en autodisciplina. Y finalizo con el tema que tiene que ver con el humor. El humor en ciertos momentos, en situaciones va a crear, hay momentos tediosos y quizás tratar un poco con humor puede crear como corromper ese hielo. El estudiante dice, bueno, ya por lo menos se va creando una relación, pero hay que tener el sentido con el humor que se vaya a tratar. No es aquel humor que usted vaya a herir la susceptibilidad de pronto del estudiante, sino tiene que ser quizás situaciones o cosas que le puede pasar al mismo docente. Y eso como que conlleva a que se calmen los ánimos y con eso pueda hacer unas clases mucho más divertidas y mucho más amenas. Con eso pues ya finalicé esta parte, lo que tiene que ver el tacto pedagógico. Y le damos la oportunidad al otro grupo para que participe. Muchísimas gracias. Muchas gracias.